Y un honor, y más hacerlo acá, ¿no? Venir a hablar de arte a este lugar es como una maravilla, ¿no es cierto? Esta casa de Aedo que respira arte por todas partes. Esta casa que yo siempre digo, ¿no? Que más que un museo es una casa museo, ¿no es cierto? Con toda la magia de su historia, pero también con toda la impronta de su dueño, ¿no? Porque bueno, Aedo, más allá de su actividad pública como, ¿verdad?, como político, como hombre público, su gusto por el arte, su contacto con el arte lo acompañó durante toda su vida. A tal punto que, bueno, que él mismo fue un gran amante, un promotor de las artes. Yo creo que fue una de las épocas que más se promovió al arte, un gran protector de artistas, ¿no? Como decían en aquellos tiempos, mecenas, un gran coleccionista de arte. Esa colección se nos ha ido, pero bueno, supo estar acá entre estas paredes. Y bueno, y artista él mismo, ¿no? Durante los últimos años de su vida, porque ahí yo creo que se retira ya por el 63 y ahí se me pongo a pintar, ¿no? Y eso que le había gustado tanto durante toda su vida, creo que por acá atrás armó su taller, ¿verdad? Y con la ayuda de un par de pintores de la zona, como Manolo Lima, Cacho Tejera, en fin, se dedicó durante esos últimos años de su vida también a pintar, ¿no? Así que bueno, si habrán pasado pintores por esta casa y si se habrá conversado sobre arte en que es, creo que el salón del Rancho Grande, ¿no es cierto? Así, así que bueno, un gusto. Y un gusto también venir a hablar de los pintores que han pintado Maldonado. Siempre que yo digo Maldonado me estoy refiriendo al departamento de Maldonado, ¿verdad? Yo no hablo de Punta del Este, le tengo un gran cariño a Punta del Este, ¿no? Pero vieron que acá todo el mundo dice, me voy a Punta del Este. En realidad Punta del Este tiene sus límites, y sociológicamente, profe, yo sé que es un concepto que todos manejamos, pero en realidad a mí siempre me gustó mucho trabajar con el departamento de Maldonado, en el cual yo creo que cada lugar del departamento tiene algo que aporta y que lo hace justamente tan rico. Punta del Este sin duda le aporta una cosa que le da una enorme riqueza, pero todo, la zona oeste de Maldonado, ¿verdad? El norte, San Carlos, ni que hablar, es decir, creo que siempre, por eso yo siempre digo, hablamos del departamento de Maldonado, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó mucho esto, sobre todo en algún momento yo descubrí que los grandes pintores de la historia de nuestro país, los monstruos de la historia, en algún momento habían pasado por Maldonado y habían pintado obras memorables en estos lugares. Y sobre todo, digo, gente mucho antes, incluso de lo que decíamos recién, mucho antes de ese desarrollo turístico que tuvo Punta del Este, ¿verdad? De ese boom, mucho antes de que Punta del Este, hoy día a mí me interesa mucho, por ejemplo, me está interesando mucho el arte contemporáneo, porque hasta hace poco era de los que decían no, eso no, y un día dije, no puede ser que uno diga no, eso no, sin conocerlo, y entonces me he puesto a estudiar y me doy cuenta cuánta gente está haciendo arte contemporáneo de excelente nivel aquí en esta zona. Es una zona que siempre ha sido de alguna manera un llamador de artistas, ¿verdad? Pero a comienzos del siglo XX era increíble. Todos los grandes pintores pasaban por acá y dejaron obras memorables de Punta del Este. Obras que de alguna manera no solo construyen el lugar, porque a mí siempre me gusta ver cómo de alguna manera el lugar, la identidad de un lugar se construye siempre en base a relatos, ¿verdad? Y los relatos son de múltiples modalidades. Está el relato oral, por supuesto, que muchas veces es el que solemos privilegiar. Pero el relato de la pintura es un relato muy rico, ¿verdad? Que construye el lugar y que atesora memorias. Que muchas veces van quedando y que se constituyen de alguna manera en verdaderos documentos. Yo hoy traje aquí un par de cuadritos, justamente para ilustrar esto. Ahora ya primero porque no los vamos a pasar acá en las fotos, otro porque coincide que estos dos cuadros nunca los había mostrado, y para que veamos algo justamente. Este cuadro es de Milo Beretta. Milo Beretta fue un gran pintor de comienzos del siglo XX, vamos a hablar de él un poquito en la presentación. Fue un gran pintor,
fue el gran introductor del impresionismo en nuestro país, fue un bon vivant de alguna manera, de una familia adinerada. Él se va a fines del siglo XIX a estudiar a Europa, le gustaba mucho la música, estudia música, pero en realidad se viene acá convertido en un gran pintor, ¿no? Y trae consigo, cuando se viene de Europa, una serie de pinturas de enorme valor, obras de Bonnard, de Vuillard, trae la diligencia de Tarascón, de Van Gogh, viene arrollada en su maletita, ¿no? Además de obras de su maestro de escultura Medardo Rosso, un italiano. Trae mucha obra y las pone en su casa del Prado, que era una especie de casa-taller también, que era un lugar de encuentro también, ¿no? De todos los pintores de la época, muy amigos de Pedro Figari, en fin. Entonces, este hombre tenía una casilla de madera entre las rocas acá en Punta del Este, a comienzos del siglo XX. Y un día, Figari, que solía venir también bastante por estos lados en esos tiempos, ya les vamos a contar, lo invita a la casa de Lussich. Lussich estaba armando su casa y estaba plantando su arboretum, ¿verdad? Y entonces, Lussich después lo cuenta en algunos de sus libros. Él cuenta que un día la casa de Lussich parece ser que mientras estaba la familia acá siempre hacían comida para mucha gente, ¿no? Siempre caía alguno a comer. Y parece que un día cayó Figari con 14. Y contaba Lussich que en realidad dice, le echaba un poco en cara a Figari, dice, pero por lo único que te perdono, porque entre esos 14 trajiste a Milo Beretta. Y Milo Beretta no solo se hace gran amigo de Lussich, sino que viene después y se establece y está meses viviendo en lo de Lussich y le hace toda esa hermosa casona que hoy vemos, es en gran medida obra de Milo Beretta. Porque la casa básica era mucho más elemental. Existía y el propio Lussich la fue haciendo, pero cuando Milo Beretta vino dijo, no, esto hay que explotarlo de otra manera. Por ejemplo, toda la balconada esa hermosa que tiene la casa alrededor, eso es obra de Milo Beretta. Y por eso hoy traje esta obra, porque esta playa del Portezuelo la pintó Milo Beretta desde esa balconada. Hoy ya no se ve así, porque los árboles estaban empezando a crecer, ¿verdad? Y si uno va y se ubica en la balconada, porque uno de repente dice la playa del Portezuelo, a ver, el mirador de Punta Ballena, no corresponde el ángulo. Claro. ¿Verdad? No corresponde el ángulo. Pero está justamente pintada allí y ahí detrás de los árboles uno alcanza a ver perfectamente ese ángulo. Claro, los árboles estaban recién viniendo, ¿no? Un poco lo que yo les decía hoy, como la pintura también es relatos de memoria, ¿verdad? Porque bueno, esto ya probablemente nunca lo volvamos a ver así, ¿no? Y el otro que quise traer hoy, ya ahora vamos a empezar con lo otro, y ustedes córtenme cuando quieran, ¿no? Porque a veces no se hagan ningún problema en preguntar, lo que sea. No todo lo sé, pero lo que sabemos lo contestamos, y lo que no, capaz que lo contesta otro. Y este otro, que me preguntaban quién es un pintor muy extraño, es un pintor alemán, es Hermann Meißner. Meißner fue un pintor relativamente poco conocido en el país. Vivió unos cuantos años, él había nacido en África, en Namibia, por cuestiones de sus padres, pero se educó en Alemania. Y llega acá en la década del 30, creo que por el 37, con 20 y pico de años. Había estudiado arte en Berlín, en Bellas Artes de Berlín, había estudiado bastante arte. Y viene acá y sigue estudiando. Está unos cuantos años en la zona y se vuelve a Europa. Después se le pierde el rastro. Y le gustaba mucho venir para estos lados. Ahí en la década del 30, del cual él venía mucho, sobre todo en el 40, venía mucho por estos lados. Esto es la Laguna del Sauce, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo les iba a preguntar, a ver, ¿qué es esto? Yo no me he dado ya me adelanté, yo les iba a preguntar, porque claro, uno ve los cerros, ¿no? Pero de repente dice, ¿pero de qué lado está el agua? Porque uno siempre tiende a mirar el océano, el río de la Plata, ¿no? En realidad es la Laguna del Sauce, pero además, ¿por qué lo traje? Porque hoy día, uno cuando ve el recorrido de la Laguna del Sauce, sobre todo a través de la Ruta 12, hay unas enormes casas espectaculares, bellísimas, sobre la laguna. Y si ustedes miran de cerca este cuadro, aquí hay ranchitos, acá hay ranchos, acá hay un conjunto de ranchos,
después se acercan y lo ven. En la década del 40, la laguna del Sauce estaba poblada por inmigrantes de origen canario, que habían llegado, ese es otro de los temas que me ha gustado estudiar, pero bueno, va aparte, habían llegado en las décadas, en 1811, 1813, y se habían instalado en las zonas rurales, en chacras, y vivían justamente en el típico rancho. Después cuando lo miren, viene el típico rancho de campaña. Esa era la población que había junto a la laguna del Sauce, ¿verdad? 1949 está fechado este cuadro. En realidad, el gran cambio que tuvo la laguna cuando todos estos descendientes de aquellos canarios empezaron a vender sus campos, que además eran muy poco productivos, incluso algunos se inundaban, etcétera. Y se convierten en campos turísticos, ¿verdad? Pero eso recién pasa casi que en la década del 70, ¿verdad? En la década del 70 que se hacen las grandes construcciones. Así que bueno, esos dos como ejemplo un poquito de cómo muchas veces la pintura también es de alguna manera documental, ¿no? Yo siempre me acuerdo que el primer cuadro que tuve de Maldonado y que de alguna manera marcó el inicio de una pequeña colección que hemos ido armando en casa, era un cuadro de la Barra de Maldonado que pintó Meseta, ¿verdad? Muchos lo recordarán, Antonio Meseta, un pintor que vivió mucho tiempo acá. Y me acuerdo que era es un poco la pista de la Barra hacia Punta del Este, y ahí estaba la Gorgorita. No sé cuántos la recordarán, pero bueno, estaba la Gorgorita, que para uno era un lugar que la tenía, ¿no? Y que obviamente, hoy creo que quedó el nombre en el lugar, me parece que la playa por ahí se llama la Gorgorita. Ya se está yendo, no, claro, pero ya no. Bueno, pero digo, cómo de alguna manera muchas veces la pintura tiene esa cuestión de la memoria, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo lo que les quería decir en primer lugar, obviamente que la pintura en nuestro país empieza, y por lo tanto también la reproducción de paisajes y de lugares de Maldonado, empieza bastante tarde, ¿verdad? Las primeras representaciones que tenemos de nuestra tierra no son para nada artísticas, sino que son, como en este caso, unas reproducciones del lugar físico en mapas y planos. Recordemos que no vivimos además en un lugar particular. Ustedes van a decir, ¿cómo? No era un lugar particularmente hermoso, ¿verdad? Los artistas y científicos que a bordo de sus embarcaciones pasaban por el océano y el río de la Plata, no encontraban estos lugares particularmente bellos, ¿verdad? Venían del trópico, del norte, de una vegetación exuberante. No olviden que aquí Maldonado era arena, arena y arena, ¿verdad? Entonces, a diferencia de otros lugares de América, en general todo el río de la Plata no fue muy pintado. Este es lo que sería el primer mapa. Es en torno al 1600 y es el primer mapa que se ha descubierto de la bahía de Maldonado. Pero es un mapa, ¿verdad? Es una reproducción cartográfica que nada tiene que ver con una cuestión histórica. Está en el archivo de Indias. Pero para que nos demos cuenta, bueno, en verdad, ya estaba, por supuesto, la isla Gorriti, después llamada Gorriti, ¿no? Fíjense que en torno al 1600 recién se estaría empezando. En 1594 tenemos la constancia de la primera vez que se utiliza la palabra Maldonado, el nombre Maldonado, justamente para designar a la isla, ¿verdad? En recuerdo de aquel marino que había quedado unos años antes en esta zona. O sea que estamos hablando muy del principio. Son muy pocos los pintores, decía, que pintaron esta zona, y la mayoría lo hizo desde el mar. Allá por 1840, un gran pintor alemán, Johann Moritz Rugendas, pintó un dibujo que se llama Vista del Cerro de las Ánimas desde el Río de la Plata. Es uno de los pocos dibujos que se conserva de lo que hoy es el departamento de Maldonado. Pero antes de eso, y esto se ha descubierto hace muy poco, en 1834 un pintor inglés que se había establecido en Argentina, Frank Vincent vino, se estableció en Argentina y salía mucho a recorrer los alrededores, ¿verdad? No olvidemos que en aquel momento, por supuesto, además el estado oriental, bueno, como siempre y como ahora, era muy fácil llegar hasta acá,
Y este hombre se movía con mucha facilidad por Argentina, pero también por lo que era el recientemente creado Estado Oriental. Y en 1834 se ha descubierto nada menos que una pintura de la entrada a la cueva, Cave near Maldonado, le titula. Es decir, la gruta de Punta Ballena, ¿verdad? 1834. Luego en la década del 50 él viene por estos lados y nuevamente, y ahí sí ya pinta la ciudad de Maldonado, pinta la Torre del Vigía. La Torre del Vigía. Sí, que el otro día sí, nos ganamos con tu esposa una reproducción de esa pintura. Eso ya fue en la década del 50. Frank Vincent, ¿está? Bueno, a ver, seguimos. Después, bueno, en 1874 hay una pasada... Te interrumpo una pregunta. Sí. Cuando vos decís la década del 50, del 50 de 1900 De o 1800, de 1800. Ok, gracias. Todavía estoy en el 1800. Gracias. Sí, sí. 1850 y pico fue que él estuvo nuevamente acá. 1834 fue esa tela esa pintura Del MAP. De la Torre del Vigía. No, en el 34 Punta Las Ballena. grutas. Punta Ballena. Y en el 50 y pico Maldonado. ¿tá? Y Punta del Este también. Y después en 1874 consta, más que el pasaje, la estadía durante bastantes meses en la ciudad de San Fernando de Maldonado de un pintor argentino, Augusto Valerini. Augusto Valerini era un pintor, en aquel momento un jovencísimo pintor, que estaba emparentado con familias que vivían en Maldonado, los Porro, que tenían, después los Porro se cruzaron con los Urubín, bueno, se conocieron en farmacia, pero los Porro se habían instalado en Maldonado y estaban emparentados con Augusto Valerini. Y Valerini, en determinado momento, siendo muy jovencito, viene a Maldonado. En 1874 está un tiempo en la casa de estos parientes y nos deja una serie de dibujos y pinturas que son de un enorme valor documental, ¿verdad? Sobre todo porque si bien en aquel momento la fotografía ya estaba funcionando, Maldonado, que siempre fue medio atrás, ¿verdad? En el desarrollo, a esa altura, por ejemplo, todavía no había ningún fotógrafo instalado acá, en primer lugar. Recién en el 78, 1878, sabemos de un fotógrafo que anduvo por acá. Recién en la década del 80 se instala en la zona el primer fotógrafo, que es en la ciudad de San Carlos. Pero además, los primeros fotógrafos básicamente tomaban retratos de personas. Difícilmente fotografiaran paisajes o lugares. Entonces, esto le da mayor importancia a estas obras de Valerini, que justamente nos dan noticias de un Maldonado que realmente tal vez no hubiéramos conocido de otra manera. Son dibujos, fíjense ustedes. Acá dice Iglesia y Comandancia. Si ustedes ubican esto es la Plaza de Maldonado, alambrada además, ¿no? Este edificio es la actual jefatura de policía. Y la iglesia funcionaba en la actual comisaría, ¿no? Ustedes recuerdan que la iglesia de Maldonado, lo que hoy es catedral, se comenzó a construir en 1801 y cuando en 1806 los ingleses invaden Maldonado, la obra se encontraba a la altura de las primeras bóvedas. Y así pasó durante todo el siglo XIX, casi, hasta recién a fines del siglo XIX, 1880 y pico, un cura que había nacido acá, el padre Podestá, que además había nacido en Maldonado en épocas de la Guerra Grande, había nacido en la isla Gorriti, es el que retoma las obras y la catedral se inaugura recién en 1895, tal como la conocemos hoy día. Durante todo el siglo XIX, la iglesia parroquial de Maldonado funcionó primero en el cuartel de Dragones, hacia allí la trasladan, pensando que iba a ser un par de años mientras construían la iglesia, ¿no? Se traslada la sede al cuartel de Dragones, luego esa capilla del cuartel de Dragones se viene abajo, el techo, ¿tá? Entonces ahí se había construido un local frente a la plaza para escuela lancasteriana, y ese es el local que finalmente se va a usar como, a partir de la década de 1830, como iglesia en Maldonado y hasta el 1890 y pico. Si ustedes pasan por la plaza y miran la comisaría, van a encontrar que detrás alcanzan a ver, no toda pero sí se ve desde la plaza, ¿verdad?, lo que era más para atrás de la comisaría, lo que era el frente de la antigua iglesia. O sea, por eso digo, pero además la plaza alambrada, digo, nos da una pauta de cómo venía. Por ejemplo, seguimos, esta es la iglesia.
que acá lo que dice como título le pone el cuartel general de Maldonado, porque en ese momento, en la década del 70, la iglesia, que había quedado así cuando las invasiones inglesas y que cumplió distintas funciones durante todo ese siglo XIX, en la década del 70 era cuartel. ¿Tá? Bien, esta obra, también muy interesante, es también de este autor, de Valerini. Es una torre del vigía que le han regalado una familia argentina hace relativamente poco tiempo, la ha donado al Museo Mazzoni. Está fechada en 1878, 4 años después de la anterior. No sabemos exactamente si él la pintó después, si vino nuevamente, cosa que no era difícil que hubiera venido. Él después, Valerini, se va a convertir en un gran pintor en Argentina, sobre todo caracterizado por pintura de escenas históricas y de retratos, ¿verdad? Pero bueno, esta obra es realmente una joyita que hay. También hay un par de retratos que no están expuestos, retratos al óleo que pertenecen a sus parientes, los Porro, y que él hizo en su primera estadía. Bien, nos quedamos. No quería tocar nada por eso mismo. No importa. Vamos a presentación. Ahí, acá pone acá, presentación, a ver si presentación te va. Ahí está, y ahora... Sí. Ahí va. Bueno, empezando el siglo XX, justamente cuando comienza el siglo XX, ¿verdad? Es que se da realmente una movida a nivel nacional en el campo de las artes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando se consolida el Estado, ¿verdad? La consolidación de la República, después de aquel siglo XIX tan plagado de guerras, ¿verdad? Y de inestabilidad. Tiene vida propia. Que hasta el comienzo del... no, ya sé lo que pasa. Quedó en presentación, se A ver, ¿esta ahí? Sí, esa es la que Ahí. está. Bueno. Se frena ahí, no me acordé ahora, por casualidad. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Siglo XX. Siglo XX, grandes cambios, el Estado oriental ya mucho más estabilizado, y los pintores comienza a darse todo un movimiento de pintores ya nativos, ¿verdad? Y comienza a darse, pero claro, la referencia seguía siendo Europa, ¿verdad? Era Europa, y más para los uruguayos, para los orientales, que siempre estuvimos aquellos que éramos un poco la Suiza de América, entonces como que siempre estuvimos mirando a Europa. Y la formación de nuestros pintores fue fundamentalmente europea, sobre todo en esas primeras décadas del siglo XX. Uno de los primeros que viaja ya en el siglo XIX, a fines del XIX, es alguien a quien conocemos nosotros tal vez más como historiador que como artista plástico, que fue Carlos Seijo. Carlos Seijo, de esta zona, además, si bien nació en Montevideo, muy emparentado con San Carlos, vivió allí durante larguísimas temporadas, autor de algunas obras de carácter histórico de gran importancia, como la región de Maldonado y su región, ¿verdad? Carolinos Ilustres, Patriotas y Beneméritos, la iglesia de San Carlos, en fin, obras que forman parte de nuestra historiografía muy fuerte. Vivió largos periodos acá. Y él en realidad se había ido a fines del siglo XIX a estudiar pintura a Europa. Sobre todo en aquel tiempo todavía la sede de la educación en arte estaba en Italia, ¿verdad? Todavía, recién, tímidamente, Francia estaba adquiriendo la fuerza, ¿verdad?, de los grandes cambios, pero lo que era la pintura académica todavía estaba en Italia, Florencia, etc. Y allá se va a estudiar Carlos Seijo. Y esta es una serie de acuarelas que él hace, que no sabemos dónde están. Son de los primerísimos años del siglo XX. También son unas obras documentales muy interesantes. Se han perdido. Cuando en el año 58 Arredondo hace un trabajo sobre Carlos Seijo, las publica y dice que ya no sabe dónde están. O sea, son obras que son pequeñas obras, muy ingenuas incluso, pero muy interesantes. Esta, por ejemplo, son las casillas de la Playa Mansa. Y al fondo se ve la casa de don Ernesto Seijo, que era el hermano de Carlos. Ustedes recuerdan, los que entre San Carlos y Maldonado están. Hay dos propiedades que fueron de los hermanos Seijo, ¿no? El Peñasco y Loreley.
el peñasco creo que sigue con el nombre. Sí, Loreley, yo recuerdo el nombre Loreley en la pasada, Está pero funcionando. ya no sé ni dónde Está está. funcionando. Que claro, que eran de los dos hermanos Seijo, Maximiliano y Ernesto. Ernesto tenía además su casa de veraneo acá en Las Delicias. ¿Qué es eso, Prada 25? Y sí, es por ahí, porque ahí estaban las casillas, ahí había un centro. No olviden que esa fue de alguna manera la primera playa, ¿verdad?, de la zona. Ahí bajaban no solamente los fernandinos, sino que venían gente de San Carlos, pero venía también gente de Minas, ¿verdad? Y fue el primer un poco centro turístico de la zona. Carlos Seijo, entonces, primerísimos años. La familia de Carlos Seijo fue de las primeras pobladoras de la Barra. Miren ustedes lo que es la Barra hoy. Esto se llama Ranchitos de la Barra, se lo conoce. Él cuenta, hay un relato muy interesante de Carlos Seijo, cuando cuenta cuando su padre y la familia se iban desde San Carlos en una gran carreta a pasar la temporada todo el verano a la Barra. Y se llevaban la vaca, las gallinas, ¿verdad? Todo lo necesario. Y él cuenta como, bueno, hacían una especie como de campamentos donde dormían las mujeres, primeros veraneos en la Barra, ¿no? La familia justamente de Carlos Seijo. Hay un libro de Carlos Seijo, Maldonado y su región. No, claro, sí, lo mencionábamos hoy, sí. Pero este cuento, diríamos, sí, Maldonado y su región, Carolinos Ilustres, Patriotas y Beneméritos, y la Iglesia de San Carlos, son como los libros más fuertes de él. Pero él escribió durante muchísimo tiempo en La Democracia, allá por la década de 1930, y entonces escribía estos artículos y ahí cuenta todo esto. Hay unos cuentos interesantísimos, Carlos Seijo, ¿no? Bien, no vamos a quedar en eso porque no vamos a otra cosa. Pero el Rincón de los Piris, también lo que es la zona de la Barra, ¿verdad? Toda la zona oeste, allí, la zona al este del Arroyo Maldonado, el Rincón de los Piris también de Seijo. Bueno, y ahora ya pasamos un poco a lo que son las pinturas ya más académicas de los inicios del siglo XX. Uno de los primeros pintores que pasó por Maldonado fue Carlos María de Santiago. Esta es una cosa bellísima, esta pintura. Es una gruta de Punta Ballena bellísima. Porque además es un adelantado. Él hace ahí unos juegos con los colores, con las manchas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, además acá se refleja bárbaro. Las manchas con el reflejo del agua. Es una pintura que está fechada en 1903, él, en el 4, él venía mucho a lo de Lussich. Lussich fue, como Aedo, y hoy se los decía, un gran anfitrión de artistas, ¿verdad? De artistas, de gente de la cultura, de políticos, de filósofos. Carlos Vaz Ferreira venía y pasaba largas temporadas en Lussich, ¿verdad? Y Carlos María de Santiago, por eso se conserva mucha obra de Carlos María de Santiago. Les digo para que lo tengan en cuenta. Bueno, en la casona de Lussich hay una obra de él. Hay una obra de Carlos María de Santiago. Y otra está en el Museo Nicolás García Uriburu, museo que hay que tenerlo presente. Allí hay una gran obra de Carlos María de Santiago que es Punta Colorada, ¿verdad? La zona más cerca de Piriápolis, ¿está? Pero bueno, esta es una entrada a la gruta. Muy bien lograda. La gruta. Sí. Muy bien lograda. Sí. Y uno piensa que estamos hablando. Tal vez lo que se perdió es un poco la costa. Claro. O sea, hay una fantasía ahí. Bueno, es muy interesante cómo él juega ya en aquel momento con una pintura elaborada, que no es el simple documento, ¿verdad? Que no es una fotografía. No es esa pintura realista, sino que dentro de ese realismo que lo inspira, hay todo un juego. Era gente que en ese momento estaba ensayando mucho, ¿no? Porque eso es lo interesante de los pintores, cuando ellos ensayan con su técnica, cosas que después van tomando. El otro día no traje porque tampoco podíamos mucha, pero conseguí una iglesia una catedral de Maldonado de 1968 de Bruno Widmann. Bruno Widmann es un enorme pintor que ahora, creo que estos días estaban bajando en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra retrospectiva que hubo todos estos meses del verano. Y él después despegó, imponente, vendía un pintor a nivel internacional,
y se hizo una pintura más bien abstracta, que se dijo, yo cuando encuentro esta catedral de Maldonado, toda como en manchitas así, quedé como loco, llamé, logré hablar con la hija, dice, no me diga, dice que tiene esa pintura, dice, era una época, primero, venían siempre a veranear a esta zona, ellos de Montevideo. Mis padres, dice, además, los dos eran unos enamorados de la parte vieja de Maldonado. Ellos se iban los dos y se sentaban en la plaza, ¿no? Y ahí pasaban largo rato. Por lo tanto, dice, no me extraña que tenga esa pintura de la catedral. Dice, pero además, era una época de plena experimentación. Y yo justo, está hecha todo como en cuadraditos, ¿no? Muy interesante cómo, año 68, la primera que aparece en la muestra del Museo Nacional de Artes Visuales es del 69. Y es esa misma técnica, todo como en cuadradito. No me andaba buscando. Y eso es una cosa muy interesante. Acá tenemos pintoras y gente del arte que sabe cómo es ese tema de buscar y de buscar, aunque de repente lo que salga como resultado no es para ellos, no es lo más adecuado, o lo que piensan, pero que sin embargo se consideran obras muy buenas. Bueno, Carlos María Santiago, nos vamos. 1903. 1903, sí, es de las primeras obras de nuestro siglo que se conserva acá. Bueno, esto es una cosa, esta pintura es un chiste. Esta pintura, Olmedo. Ignacio Olmedo, el querido maestro Ignacio Olmedo, que ha muerto hace un tiempo, descubre un día, él siempre recibe revistas, en una revista italiana, en el año 2001, una muestra de arte ruso del 900 en una galería de Milán. Ese era el tema. Un artículo sobre esa muestra de arte ruso. ¿Te recuerdan que el arte de Milán, de Rusia se movió, se perdió, se encerró, se escondió, apareció una parte, no aparecía? En determinado momento se empiezan a armar por épocas. Y a comienzos del 2000, esta galería de Milán arma una muestra de arte ruso del 900. Hasta ahí, nada raro. Pero entre las obras que ilustran esa muestra de arte ruso, Ignacio ve que había una que se llamaba Paisaje Fauve, ese era el título que tenía la obra, 1906, y el nombre del autor, Bobrovsky. Pero claro, cuando este hombre ve esto, dice, esto es Maldonado. No había manera, ¿no? O sea que ahí comienza toda una investigación. Fue muy poco lo que se ha logrado saber hasta ahora. No sabemos, Bobrovsky en 1906 obviamente anduvo por acá, ha sido a nivel de un barco, hay quienes largan la idea de que podría haber sido huésped de Burnet. De hecho, si ustedes miran acá, porque es interesante, primero Paisaje Fauve, el fauvismo en toda su fuerza, ¿no? La concepción fauvista de la pintura con esos colores estridentes que solo los fauvistas lograban armar y con esas nubes furiosas, es espectacular como ejemplo de pintura fauvista. Pero además, si ustedes se fijan, bueno, es inconfundible, la Torre del Vigía, las torres de la iglesia, es inconfundible, y el lago, que hoy no está, pero que existía, ¿verdad? Porque acá tenemos viejos fernandinos que saben que en la bajada de lo que hoy es toda la avenida Roosevelt, ahí entre la Fuente de los Lobos y la bajada de Avenida España, digamos, ¿no? Por toda esa zona, había como una especie de gran lago, ¿verdad? Que luego, bueno, se ha convertido, por supuesto. O sea que no es que esto sea un invento del pintor, y fíjense cómo en el lago él pinta reflejadas las torres de la iglesia, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó con esta pintura, sabemos que existe, ya es mucho, no sabemos dónde está, lo más probable es que forme parte de alguna gran colección en algún lugar del mundo y que quienes la miren ni siquiera sepan, ¿no?, que ese lugar existe y que está en este rinconcito de América del Sur. Bobrovsky es su pintor y la fecha es 1906. Y que los elementos principales se mantienen. Y que los elementos principales del tema están ahí. No se han destruido. Sí, que es lo que hace que además sea... La imagen está. Absolutamente.
hay una cosa rara, no sé si ya existía la balconada de la Bueno, Torre del Vigía. evidentemente, Sí, claro, porque, sí, porque es posterior No, a es la torre. posterior al inicio, pero no. La Torre del Vigía siempre fue así. No. Muy en el principio no, pero No ya en el tenía- siglo no XIX. Porque la la- restauraron, porque la arreglaron. No, pero ya en el siglo XIX sí. Ya a Sí, fines del sí, siglo en el XIX. siglo XIX lo que está Sí, hablando. ya en el fin del siglo XIX sí. No, esto ni hablar que sí. No, actuó como dos partes. Bueno, acá me quiero apurar porque no quiero aburrir. Esta obra pertenece a un gran pintor de nuestra historia que fue Umberto Causa. Umberto Causa fue un pintor tal vez no tan conocido, pero uno de los grandes de nuestra historia, un hombre que murió muy joven. Él vivió en Maldonado un tiempo y fue de los iniciadores de lo que llamamos el planismo. Vieron que el planismo es una corriente pictórica que es muy típica de Uruguay. En la década del 20 y 30, la pintura uruguaya de alguna manera tiene esa concepción planista que la hace muy famosa y muy reconocida. Hace que muchas veces en otros lugares se la reconozca como Escuela de Montevideo. Petrona Viera. Bueno, Petrona Viera en su posterior, que ahora vamos a hablar un poquito de ella. Pero en este primer momento, porque Petrona Viera agarró el planismo medio más tarde, pero los verdaderos iniciadores del planismo fueron Umberto Causa, Cúneo, José Cúneo. Esos fueron los grandes iniciadores. Y gran parte del inicio del planismo en Uruguay se hizo en Maldonado. El planismo se caracteriza por tener así como grandes manchas, grandes planos de color, facetados, ¿verdad? Una pintura muy sencilla, muy elemental, a veces en algunos casos casi rayando en la abstracción, ¿verdad? Es afueras de Maldonado, pero no, hay un afueras de Maldonado que es famosísimo, que es el que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. De este pintor. Si ustedes van al Museo Nacional de Artes Visuales y hacen la recorrida por la muestra permanente, es una cosa que es muy linda. La muestra permanente del Museo Nacional de Artes Visuales a uno le da como una visión general de la historia de la pintura en Uruguay, ¿verdad? Y uno la va recorriendo y va viéndolo a través de sus grandes pintores, cómo fue evolucionando la historia de la pintura. Y cuando llega el nacimiento del planismo hay dos grandes obras. Una que se llama Afueras de Maldonado, que es de Umberto Causa, que son esos ranchitos, yo no tengo acá ninguna foto, son esos ranchitos que ustedes los miran todos como iguales. Estoy seguro que la han visto porque íbamos a la escuela, está muy reproducida esa obra. Bueno, son todos como las afueras de Maldonado, donde a él lo que le importa más que reconstruir un lugar específico es ensayar esta técnica, ¿verdad?, que estaba haciendo en base a planos que se limitaban unos con otros. Y Cúneo, en esa época, fíjense, 1918, 1913 se había creado la ley de los liceos departamentales. Fue un momento muy importante en la historia porque muchos de los grandes pintores de nuestro país se fueron al interior, como decían en Montevideo, a dar clases de dibujo, porque era obvio, no habían profesores formados de dibujo. Entonces, Umberto Causa se viene a dar clase de liceo departamental en el año 18. Y Cúneo, miren de quién estamos hablando, ¿no? Cúneo, que es de los grandes pintores de nuestra historia, que ya a esa altura había estado 3 veces en Europa, él va varias veces a Europa, había regresado de su tercer viaje a Europa enloquecido con la obra de Cézanne, como loco con la obra de Cézanne, de geometrismo. Entonces, quiere ensayar un poco eso que él había visto en Europa, lo quiere ensayar en el paisaje uruguayo. Y se va primero a Cerro Largo. Y está un tiempo en Cerro Largo, encantado con Cerro Largo, ese paisaje divino. Y Causa, su amigo, lo llama y dice, no, vente a Maldonado, vente conmigo, alquilamos a medias. En fin, se vino a Maldonado. Alquilaron una casita a medias frente a la Torre del Vigía. No les puedo decir la decepción que fue para Cúneo, Maldonado. Dice, pero ¿a quién me trajiste? Le decía a Causa. Arena y arena y arena. Tal es así que él lo dice en sus cartas, que le parecía un vivero, estaban todos los pinitos recién plantados. Claro. Entonces, tal es así que no pinta paisajes en Maldonado. Yo iba a traer y me olvidé. Mira la memoria, ¿no? Iba a traer el álbum del Bicentenario de Maldonado, que tiene en su tapa una obra famosísima de ese momento, que es La Torre del Vigía y la Torre, iba a traer unos álbumes y me olvidé. Bueno, La Torre del Vigía y la Iglesia. Es una obra del año 1918 que se subastó, habrán escuchado
tal vez el comentario, hace poquito se subastó en Babastro el año pasado. Una obra que estuvo perdida durante mucho tiempo, una obra icónica, muy grande. Yo, por supuesto, no llegué a comprarla, pero fui a verla por lo menos, porque esa obra fue muy importante, la había tenido el arquitecto Escaso, ¿no? Escaso fue un conocidísimo arquitecto, bueno, tío abuelo de los Escasos de acá, que tenía una enorme colección de arte. Y él tuvo en su momento esa Torre del Vigía. Él la prestaba en una Torre del Vigía, la iglesia de Maldonado, una tela imponente de Cúneo, que la pinta en ese momento. En algún momento después eso se vende, esa obra fue tapa, está en el libro de la historia de Maldonado de Maruja Díaz, la pone como tapa. Cuando Maldonado cumplió los 200 años, hizo el álbum Maldonado en su bicentenario, la tapa es esa obra. Luego esa obra se pierde. Y parece ser que la tuvo Kobylansky. Y la cosa es que apareció en venta. Bueno, se vendió en 50 y pico de $1.000. O sea que no llegué, pero bueno, la jubilación no me alcancé en de ponerla. Pero bueno, pero es una maravilla. Esa obra es de las que marca el inicio de esta corriente planista en nuestro país. Y Cúneo, en ese momento, Cúneo pinta solamente en el centro. Ahí pinta Maldonado, la torre, y luego, esta es la obra. Esta es la obra. No me acordaba que la tenía acá. No traje el álbum, pero esta es la obra. Es una obra muy importante. Y ya les digo, es la tapa del álbum ese del Bicentenario. Y después, esto es 1918, pasan 30 años y un gran coleccionista de arte uruguayo, Mesera, el doctor Mesera, tenía una casa en Punta del Este, y entonces en el año 49, habían pasado 30 años desde que Cúneo había estado con causa acá, lo invita, le dice, tienes que venirte a Punta del Este a pintar. Y Cúneo viene y encuentra un lugar totalmente distinto. Aquellos pinos del 18 habían crecido, eran grandes bosques, se había construido estas casitas con techitos rojos que a él le gustaron mucho, y ahí pinta la famosa serie de paisajes de Punta del Este del año 49, este es un ejemplo de ellas, ya con un Cúneo más maduro, sereno, ya no le importaba ni investigar. Algunos le criticaron, ¿cómo Cúneo? Antes de esto había pintado sus famosos ranchos y las lunas. Dice, ¿cómo vuelves a esta pintura tan objetiva? Esto es lo que yo quiero hacer ahora. Ya llegó el momento en el que él no le importó, después de aquellas series impresionantes de sus ranchos y sus lunas, pintar el paisaje tal como lo veía o como él lo sentía. Y ahí entonces hace esta serie de paisajes de Punta del Este. Bueno, pero ahora volvemos, ven, en esa misma época se publica un álbum con reproducciones de Cúneo, del mismo Argul, que es el que lo armaba. Esa es la tapa del álbum. Bien, volviendo un poco para atrás, esto es, ¿saben lo que es esto? El Cerro Pelado. Y acá está la zona del Cerro Pelado pintada por Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez fue otro de los grandes pintores de nuestra zona. También llegó acá como profesor del liceo en el año 1917 y luego se casa con una nieta de doña Elvira Correa de Marini. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este hombre? Pero bueno, Elvira Correa de Marini fue una figura muy típica de Maldonado, que además donó el terreno donde actualmente se levanta el Colegio de Hermanas Capuchinas, que se llama así. El primario de allí se llama Colegio Elvira Correa de Marini, y cuya casa, la casa de ella, que es una de las pocas casas que permanece, está en la calle Dodera, esa gran casona que está en la calle Dodera, Dodera entre Santana y 33. Santana y 33. ¿Vieron esa casona? Está horrible, le han pintado todos los colores, que era toda una manzana. Sí, que sí, está la manzana. La casa está, y en la esquina todavía se conservan las caballerizas. Y esquina cruzada está la esquina cruzada con Burnet. Están las caballerizas, y más sobre la mitad de la cuadra está la casa. Es una señora de mucho dinero, casada con un señor italiano, Marini. Ella tiene una hija adoptiva que María Batista, que se casa con un italiano, el famoso Reborati, que hace el cuento de la avenida en diligencia hasta Punta del Este, en fin. Y
Y entonces una hija de ellos se casa con Guillermo Rodríguez, con lo cual él va a estar toda su vida viniendo a Maldonado. Y se hace además muy amigo de Mazzoni. Muy amigo de Mazzoni, por lo cual si ustedes van al Museo Mazzoni van a encontrar una enorme cantidad de obra de Guillermo Rodríguez. Esto es una acuarela, le gustaba mucho pintar cerros, sierras, piedras, era como su tema fundamental. Perdón, contate la anécdota de la Exposición Universal de París de 1937, A ver. en que Guillermo Ciro Rodríguez Guillermo Ciro. Porque... saca la medalla bueno, de plata. sí, claro, claro. La medalla de plata. La medalla de oro la disputaban entre el pabellón nazi y el pabellón Sí. de la Unión Soviética. Cierto, yo no me acordaba. Y Francia no se inclina por ninguno de los dos pabellones, Claro. da la medalla de oro compartida entre los dos. Claro. Y la de plata. La de plata se la da a Guillermo Ciro Rodríguez, Guillermo- uruguayo. Yo les digo una cosa, ¿no? Él dice esto de Guillermo ¿Qué Rodríguez. año, perdona, 1937? 37. A partir de 1930 y ya a partir de 1910 con el centenario de la Revolución Argentina, los artistas uruguayos comienzan a ser reconocidos de manera muy importante, con grandes premios, con grandes medallas. Y en Europa, en más de una ocasión, todos ellos van obteniendo esta reconocimiento. En No me acordaba realidad igual. era el pintor de la Ese, corte, ¿no? Era... Claro, ¿no? Y además, él tenía una casita ahí, por las inmediaciones de la Torre de Vigía, venía muchísimo. Armaba su carrito y salía a pintar. Me cargaba sus instrumentos y salía a pintar. Hay mucha obra de él de Punta Ballena, mucha obra que tiene que ver con cerros y serranías. Y hay bastante obras del Peñasco, porque además su esposa obviamente estaba emparentada con los Seijo a través de los Correa. ¿Sabes por qué no han hecho la pintura del Cerro Pelado? Porque tenía, no, yo sé, porque Por tenía- Mazzoni. Por Por Mazzoni, que tenía una parcela No, sí, junto al Cerro Pelado que hoy es un fraccionamiento Sí. que de una sola calle. Esa, Que lleva el nombre Ah, Mazzoni. se llama Mazzoni. eso Seguro, eso seguro. explica que muchas obras ¿Seguro? de los amigos de Mazzoni son hechas en Cerro Pelado. Hay pinturas de ¿Seguro? Petrona hechas en Cerro Pelado. ¿Por qué tenía esa todavía. parcela? Tenía esa parcela en Cerro Pelado que la tuvieron incluso sus familiares, me decía Ricardo Pickenheim, Sí. Pickenheim Mazzoni, que la tuvieron hasta... Sí, hasta que Pero la bueno, fraccionaron eso señales, se cambió porque muchísimo. eso lo fraccionaron en medio del campo. Sí. Sí, porque es vieja esa Así parcela. que, Sí. sin duda que esa... bueno, acá vamos a pasar medio rápido. Esto es Esquenone Puch y esta es Melchor Méndez Magariño. Esta detente un poquito para decirte simple. Son dos pintores que fueron importantes en la década del 30-40, anduvieron por esta zona. Este es un paisaje de la Barra bastante elaborado. Y curiosamente aquí, en la azotea de esta de ahí atrás, está su hermano mellizo. Porque este hombre, Melchor Méndez Magariño, que había nacido en España, pero que se viene muy chiquito a Uruguay, va a ser ciudadano uruguayo, toma muchos elementos del planismo, si ustedes fijan, y incorpora siempre como que agrega a lo que ve algunos elementos que se los incorpora, aunque no estuvieran presentes Improvisa. en el lugar. En el año 61, cuando se hace acá esto en Punta del Este, del CIES, CIES, se hace una enorme exposición, obviamente llevada adelante por Aedo, y que había puesto como encargada de toda su hija Beatriz. Esta obra estuvo expuesta allí, eran dos obras, y las dos eran dos obras de Méndez Magariño, y las dos se llamaban La Barra de Maldonado. Una anduvo por ahí hasta que llegó acá, y la otra era de la colección de Aedo. Y cuando yo escribí el librito sobre el paisaje de Maldonado en el arte, este librito no sé si les conté, este librito salió hace un año y pico, que es un poco el estudio histórico de cómo se fue dando la pintura de Maldonado a través del arte. Cuando yo anduve buscando a ver dónde estaban esas obras de acá, de Aedo, claro, cuando esto se vendió, que pasó al Banco República, qué sé yo, la mayoría de las obras se las llevó el banco, obviamente. Y dejó acá solo dejó acá sobre todo las de Aedo, las propias pintadas por Aedo en su etapa final, y alguna que por su temática tenía mucho que ver con la zona.
Entonces me acuerdo que no encontramos esa y tiempo después aparece la obra y estaba acá. La mesilla es muy parecida a esta. Quiere decir que esta la habían dejado, no sé si la han recuperado. Melchor Estaba Méndez, acá o en la casa. no, estaba acá, tú sabes que me parece. En el otro Ahí, salón. sí, sí. Porque lo que sí estaba en la casa es una que podemos ver, que es de Soma Baitra. Vamos. Bueno, acá me gustaría ir un poco a la zona oeste del departamento, porque es una zona que nos ha dado una enorme riqueza pictórica. Muchos de los más importantes pintores de la historia recalaron en aquella zona, la zona oeste. Es un típico Cerro de las Ánimas y es de Laroche. Laroche fue uno de los grandes pintores de nuestra historia, secretario del Museo Nacional de Bellas Artes, luego vicepresidente, luego presidente. Un pintor muy extraño, fue un gran autodidacta, fue de los pocos que no viajó a Europa y sin embargo tuvo una pintura muy europea. Si ustedes miran la pintura de Laroche, tiene mucho de la pintura europea, y fue uno de los grandes pintores. Venía mucho y sobre todo hay mucha obra de él de la zona oeste, esa zona del Cerro de las Ánimas, lo pintó en más de una ocasión. También con una obra obtuvo un premio muy importante, Laroche, una obra que después la compró el Ministerio de lo que era Instrucción Pública en aquel momento. Había ganado una medalla importante. Acá se nota, Daniel, en la famosa perspectiva atmosférica, Ahí está. que es el color hacia muy lejos se vuelve todo celeste grisáceo. Exacto, si ustedes miran la sierra, porque además esta vista que unifica sí, el color sí, en la perspectiva atmosférica. sí, se sí, llama. sí. No, y que además la Sierra de las Ánimas muchas veces Se ve así, se ve así. a lo lejos, claro. Sí, tal cual. Bien, creo que la que viene ahora no es de la zona oeste, es un lapsus que hacemos, pero la vamos a mencionar porque Petrona Viera, y ya les digo que si alguno no ha ido, en este momento tenemos en Maldonado una gran muestra de Petrona Viera, en la Casa de la Cultura, son obras. Petrona Viera fue una gran pintora, hija de aquel presidente uruguayo. ¿Leonel Viera? Leonel no. no. Leonel era el del Puente, Feliciano. Pero Feliciano. Feliciano Viera. Y ella era la mayor de muchos hermanos, siendo muy chiquita tiene una meningitis aguda que la deja sorda. Entonces, pero su familia la estimula mucho y va a estudiar, tenía dotes para el dibujo, para la pintura, y va a pintar, va a ser alumna de Laborde, el gran pintor en Bellas Artes, y hasta el 40. Y ahí ella va a tomar aspectos del planismo, medio tardío ya, porque el planismo tiene su eje fuerte en el 20, 30, pero ella sigue hasta el 40 con el planismo. Hay pinturas de ellas que son espectaculares, no dejen de ir a la Casa de la Cultura. Hay unas playas, Playa Brava, Playa Mansa, que son prácticamente una abstracción, grandes manchas, muy matérica. Y luego, cuando muere su maestro Laborde, se hace discípula de Guillermo Rodríguez. Y Guillermo Rodríguez en ese momento ya estaba muy metido en el tema del grabado. Entonces, ella se mete también en ese tema y hay mucha obra de grabado en el Museo de Masones. Ella venía mucho por lo de Masones. Hace muchos años yo compré un grabado de Guillermo Rodríguez, que es El éxodo del pueblo oriental. Lo doné al Museo de Masones. Ahí está. Está en el museo ahora. Sí. Hay mucha obra histórica de hecho el éxodo tiene la famosa obra, ¿dónde está? ¿En el Correo o en el...? No sé, en el Correo, que está el éxodo, el gran mural del éxodo de Guillermo Rodríguez. Bueno, El Correo de Montevideo. Sí. Bueno, pero Petrona, digo, repito, una de las grandes pintoras, sí, con su planismo espectacular, y luego en sus últimos tiempos el grabado. Hay que ver esa muestra porque realmente a veces vienen esas muestras buenas y uno se las pierde porque a veces no sabemos. O a veces se entrevena lo bueno cuando no es tan bueno. Y realmente es una muestra que vale la pena verla porque ella, su familia después donó toda su obra al Museo Nacional de Bellas Artes, que era en aquel momento ahora Artes Visuales. Entonces el Museo de Artes Visuales tiene muchísima obra de Petrona Viera, tiene algo expuesto, pero en depósitos hay. Bueno, volviendo a zona oeste, Manuel Rosé, otro de los grandes pintores de nuestra historia. Este es un cuadro que está en el Museo Mazzoni. Manuel Rosé
En el año 1937 en Uruguay se produce a nivel de las artes plásticas. En la década del 30 fue muy importante. Primero retorna Joaquín Torres García, que de alguna manera movió toda la cuestión del arte acá. Pero además en el año 37 se convocó al primer Salón de Artes Plásticas. Y el primer gran premio de artes plásticas del año 37 lo obtuvo Manuel Rosé. Un gran pintor que había estudiado en Europa, pero que siguió caminos propios, influido en algo por el impresionismo, en algo por el iluminismo español, pero muy fiel a sus propios principios, un pintor con una enorme técnica, que además tuvimos la suerte de que tenía una chacra ahí cerca del Pan de Azúcar. Eso explica que hay mucha obra de Rosé, de campos y de sierras y de cerros y de Piriápolis, ¿no? De todo ese tema. Bien, esta está en el Museo Mazzoni, pero está en préstamo porque en realidad pertenece esa obra al de artes visuales. Bien, esto es Arzado. Arzado es otro de los grandes pintores de nuestra historia, también un pintor que había vivido durante, bueno, él fue un gran, pasó por distintas etapas. En su juventud fue pianista, tuvo la influencia de Torres García una vez que llegó, viajó muchas veces a Europa y en el año 40 construye su casa de veraneo en el balneario Las Flores, ¿no? En la zona oeste de nuestro departamento. Y ahí, durante muchísimos años, él va a pasar largas temporadas en su casa de Las Flores. Y nos va a dejar una serie de playas y de lugares de Las Flores que son bellísimos, ¿no? Esta pertenece a un paisaje de Las Flores, un gran pintor con una técnica realmente impresionante. Bien, Prebosti, Piriápolis, también. Carlos Prebosti, otro gran pintor, también había estudiado mucho tiempo en Europa, en la década del 40 vuelve, se establece en Piriápolis, le van a encargar a él la construcción del Teatro de Títeres de la colonia de vacaciones de Piriápolis, y ahí nos deja algunas pinturas del lugar. Un pintor muy interesante, con una cierta inclinación planista, pero que uno supera a su manera, ¿verdad? Aunque nunca abandona del todo la importancia de los planos. Y de él se escapa, como todos, de Piriápolis, y en más de una ocasión viene por acá. Sí, es todo claro en Argentina. Y acá quise traer este cuadrito, constructivismo puro, porque es de Manuel Pailós. Manuel Pailós fue uno de los alumnos directos de Joaquín Torres García. Este año estamos cumpliendo los 150 años del nacimiento de Torres García, por lo cual van a encontrar muchas muestras en todo el país. De hecho, hubo una muy importante acá en el MACA, y ahora, creo que van a ser una grande, si ya no está, no sé, en el Museo Nacional de Artes Visuales, en la celebración de los 150 años del nacimiento de Torres García. Torres García funda una gran escuela, el Taller Torres García, donde hay muchísimos discípulos, pero donde hay un núcleo que son como los herederos directos del maestro. Entre esos herederos directos está Manuel Pailós, también está Fonseca, sus propios hijos, Horacio y el otro Torres, en este momento. Augusto. Pailós, Fonseca, Gurvich, ¿no? Y después hay una serie de otros pintores que también se formaron con él, pero que de repente no formaron parte de ese núcleo fuerte. Pero entre esos otros pintores hay un par de hermanos de Piriápolis que son los hermanos Gaba, Pedro y Cristi. Pedro y Cristi Gaba, que se habían instalado muy jóvenes en Piriápolis, se habían formado primero en el Círculo de Bellas Artes y luego en el Taller Torres García. Y a mí me decía que de alguna manera eso explica por qué uno decía, ¿por qué hay tanta gente del Taller de Torres en la zona de Piriápolis? Que no pasa acá en Punta del Este. Uno no ve tanto de esa época, uno no ve tanta obra de los discípulos de Torres, y se tuvieron mucho que ver los hermanos Gaba. Porque claro, ellos, como discípulos del taller, muchos de estos pintores venían, y ahí le contaba incluso un hijo de Pedro Gaba, que él recuerda perfectamente cuando Pailós venía, se instalaba, además los Gaba tenían un hotel, el Hotel River Plate en Piriápolis, entonces mucha gente del Taller Torres García venía, a compañeros de ellos, y salían a pintar por el lugar, ¿no? Esto es
se llama Camino de Tierra Roja, se llama Piriápolis, esta obrita de Pairós. Y te faltó Edgardo y Alceu. Y Edgardo y Alceu Ribeiro, que son, hay muchos, muchísimos. Algunos de ellos van siguiendo después sus propios caminos, ¿no? Bien. Bueno, esta, por ser muy típica, ¿verdad? Esto es Pierre Fosseil. Más que nada porque es Pierre Fosseil. Pierre Fosseil fue un gran pintor, fue un gran dibujante, acuarelista. Él, nacido en Francia, viene allá por el 29 de Uruguay, se enamora de un uruguayo, se casa, quiere vivir acá. Y era tan buen dibujante que las autoridades de la época le encargan que pinte lugares para hacer aquellos famosos álbumes. Yo también había pensado que iba a traer el álbum de Punta del Este de Pierre Fosseil, que son reproducciones del lugar, ¿verdad? Bueno, y esta es una de las cuadras. Un día tuve la enorme suerte de encontrarme con el original de la estación de servicio de ANCAP, que es una de las obras que está reproducida en ese álbum, y que él la pinta en el año 49 para ese álbum de reproducción acuarela. ¿Dónde está el original? En casa. ¡Ah! No, por eso digo, es una acuarelita, Él pinta esas acuarelitas, las pinta muchísimo. Fíjate que el álbum, yo no les quiero mentir, son como 100 y pico. Maldonado y Montevideo también. No, hace álbum de Montevideo, hace álbum de Buenos Aires, pero esta de Punta del Este. Y de Piriápolis también. Sí, pero no sé si hace álbum, pinta lugares, pero no sé si hace un álbum impreso, ahí tengo la duda. Bueno, esta pintura también es interesante porque es de Castel Capurro. Y Castel Capurro, curiosamente, que siempre pintaba escenas de campo, caballos, etcétera, muy conocido, no pintaba casi lugares de acá. Entonces, yo siempre decía, ¿cómo me gustaría tener Castel Capurro? Pero como yo siempre fui medio así, nunca encontré nada que tuviera que ver con temas nuestros, ¿no? Y una vez había ido a Castells Remate, por otra cosa, por otro cuadro que quería ver antes de un remate, y entonces yo había visto que le habían puesto paseo a caballo, y yo dije, paseo a caballo, Castel Capurro es 50.000, porque en realidad Castel Capurro siempre pintaba caballo. Cuando miro un cuadro que estaba más horrible, en un marco verde, bien de los años 60, lo miro y digo, pero esto es el Kant. Claro, pero además es muy interesante. Primero que vivía unas pocas cuadras de acá, ¿verdad? El Kant y el cine. Claro, su casa estaba ahí, pero además te cuenta el relato que hay, el relato de lo que realmente se hacía. Está fechada en el año 61, las cabalgatas, se alquilaban los caballos, salían los caballos a pasear, las mamás que llegan con sus niños a jugar al tenis o lo que sea, ¿no? Digo, era un día de movimiento en las afueras del country. Esto es del año 61. Y Castel Capurro, además, si bien nació en Montevideo, vivió 45 años acá y realmente fue un puntaesteño más. Todos tenemos al alcance de nuestra pasada permanente el gran mural que está en la explanada de la Intendencia, ¿verdad? Que fue sacado de la estación de servicio Sadar, primero en la estación de servicio, ahí pasó a la plaza, de la plaza pasó a la explanada de la Intendencia, y bueno, esto es Jorge Páez Vilaró. Jorge Páez Vilaró es hermano de Carlos. Esta es una serie de dibujos. Jorge siempre fue muy loco para dibujar, ¿no? Y para pintar. La pintura de Jorge Páez Vilaró siempre fue muy interesante. Tal vez nosotros siempre nos ha llegado más la obra de Carlos, porque Carlos siempre fue como más famoso, es un poco más comercial, ¿no? Jorge fue un gran pintor y un gran coleccionista de arte. Durante mucho tiempo tuvo, donde fue la casa de Burnett, tuvo allí el MAAM, el Museo de Arte Americano de Maldonado, donde estaba parte de su colección. Gente que estuvo muy vinculada a Punta del Este desde siempre. Fíjense que entre el año 59 y 68, creo que fue, hizo 9 exposiciones aquí en Punta del Este. Entonces, en determinado momento, la editorial sudamericana dice, bueno, algo que se hacía bastante por aquel tiempo, haznos una serie de dibujos que los vamos a imprimir sobre Punta del Este. Entonces hizo una carpeta de dibujos, así con ese desenfado, ¿ves? Eso que si algún día nos volvimos a encontrar, tengo que traer todas esas cuestiones, porque es muy interesante, son carpetas que se hicieron expresas, ¿no?
Y bueno, y acá el hotel lo traje para que nos acordemos. Sí, de cómo era. Que no va a quedar, ya como está la estructura, No, pero eso- no va a ser ni parecida a la fachada. No sé, pero es obvio. No, pero no, además no. no tiene sentido. Es una fachada frontal. Bueno, este es un dibujo de Casa Pueblo de Carlos, muy típico, con el sol. ¿Tá? Muy comercial. Esta es una obra, esta fue el último cuadro que pintó Edgardo Ribeiro, que pintó entero. Edgardo Ribeiro, un discípulo de Torres, él se vino, vivió mucho acá ahí en Las Delicias, Casa Gondomar. Edgardo Ribeiro fue sobre todo un gran maestro. Y que está en una colección particular. Sí, Sí, el de... eso fue una historia muy rara. Sí, Y es bastante actual, ¿eh? sí, no, es la última que hizo. Él murió, mira, esta pintura está hecha en el 2005, te digo más. No, y está el edificio 18. Nosotros en ese momento, y él murió en 2006. ¿Seguro? Nosotros, yo me acuerdo, porque ella dice, yo me acuerdo que yo estaba en la comisión de la reconstrucción de la Catedral de Maldonado, estamos tratando de reconstruir la parte de edilicia, y Ignacio Olmedo estaba en la comisión, bueno, y él fue y se hizo una gran subasta de obras de arte para sacar dinero, que la hicimos en el hotel aquel de la Barra, como era el Cipriani, creo que era, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, porque ha cambiado, pero creo que era, ¿no? Que era como estaba en su apogeo. Mantra. Más, no, antes capaz que fue Cipriani. Primero fue Cipriani. Nació como Mantra, no sé, en el mar. Después fue Cipriani. Después capaz que en el mar. Bueno, año 2000 fue ahí en ese verano, 2005-2006. Y me acuerdo que Ignacio le pidió a alguna obra, Ignacio le pidió a Edgardo Ribeiro, pasaba los veranos nuestros acá, y cuando se aproximaba el invierno se iba, él tenía una casa en Mallorca, donde había vivido muchos años, junto a su hermano el Seu. Vivió muchos años en Mallorca, entonces él pasaba mucho tiempo allá. Y todos los años hacía eso, pasaba el verano acá, y cuando picaba el frío, hoy ya no lo encontrábamos acá. Entonces me acuerdo que Ignacio en el año 2005, creo que el remate iba a ser en enero de 2006, dice, ¿qué nos iba a regalar para esa muestra? Y él pinta esta catedral. Y se va, se la deja a Ignacio y se va. Y entonces después cuando se hace la muestra, cuando se hace el remate, la catedral no se vende. Y había muchísimas obras cayendo, no se vendió. Y yo me acuerdo que dije, justo esta no se vendió. Y dice Ignacio, no le pongas dudas. Me acuerdo que lo traíamos en el auto Ignacio de vuelta y el remate. Y le digo a mi esposa, viste que no se vendió la catedral de Ribeiro. Pero yo la verdad que tampoco tenía como... Entonces, en ese momento, además me acuerdo que teníamos que pagar la patente del auto. Era hace 7 años, la patente inmobiliaria. Entonces, veníamos en el auto y le digo a Mariana, ¿viste que no se vendió la catedral de Ribeiro? Y me acuerdo que me dice Ignacio, y no le pongas, él tenía una voz así muy... No le pongas duda que sea lo último que pintó, dice, porque se volvió ahora y está mal de salud, está muy mal de salud. Y a mí me quedó repicando eso. Y bueno, en resumen, marchó la tarjeta con la patente que efectivamente por los pocos meses Falleció. murió. En los primeros meses del 2006 murió. ¿Vivía ahí en Avenida España? Vivía para adentro un poquito, para adentro de Avenida España. La casa se llama Gondomar, debe tener todavía ese nombre. Yo lo visité ahí. Paquita, la esposa. Paquita, su esposa, que también murió. Murió también, sí. Él lo que fue un gran pintor, pero fue un gran maestro. Él estuvo a cargo de talleres en todo el país. En todo el país. En Minas, en Rocha, en todos los lugares él tenía un taller y siempre tenía un poco, si bien él había hecho una interpretación muy personal de las enseñanzas de Torres, pero tenía esa impronta constructivista en la que se había formado, ¿no? La anécdota de cuando Torres veía los cuadros de él y los rompía. Sí, bueno, claro. Sí, hasta que un día Torres vio el cuadro y dijo, esto sí está bien, esto sí vale la pena. Y agarró y lo rompió. Dice, pero maestro, ¿cómo me va a romper el cuadro si dice que vale la pena? Dice, porque si hizo puede hacer otro mejor. Claro,
No, sí, bueno, Torres era un personaje terrible, Torres, ¿no? Hoy decimos Torres, pero bueno. Pero bueno, él de cualquier manera hizo Los su dos de propia Artigas, ¿no? interpretación. Los dos de Artigas, ¿no? Los dos, Alceu y Edgardo. los Sí, dos sí, de sí, Artigas. ellos eran muy pobres con una enorme, dotes para la pintura, y entonces los traen a Montevideo. En principio la idea era, la Intendencia de Artigas los becaba para la Escuela de Bellas Artes, para lo que era el Círculo de Bellas Artes, y ahí no logran entrar, no me acuerdo cómo fue el tema, y Torres, que eso sí, siempre fue muy generoso, porque así como era de duro, era un hombre muy generoso, los recibe en su taller. ¿Cómo? Y bueno, y ahí se formaron, ¿no? Ahí se formaron. Bueno, miren, estamos pasando. Como 10 minutos. Ya. Esto acá afuera, si se fijan. Claro. Sí, la foto. Mírenla. Soma Beitler, un pintor de origen lituano que se instala en nuestra zona, y que pinta en muchos lugares de Maldonado, de La Barra, de Piriápolis, Punta Ballena, todos los lugares. Yo tengo una barra de él, pero bueno, queríamos, cuando publicamos el libro, queríamos poner algo que estuviera acá en la azotea, y esta obra está acá, creo que está en la sala. En la casa. Sí, la dejaron porque, bueno, obviamente reproduce al propio lugar, ¿no? Era un muro típico de Maldonado. Claro, que lo terminaban con los ladrillos puestos así arriba. Soma Beitler, él era lituano, vino acá joven, creo que con 19 años, a Uruguay, y bueno, y le gustaba mucho esta zona, y de hecho después construyó una casa, bueno, pasaba largas temporadas acá. Creo que hay una nieta de él que todavía vive por esta zona. Este es Eduardo Amézaga. Eduardo Amézaga es un pintor muy interesante de nuestra historia, y esta es la Laguna del Diario. Yo me acuerdo que un día estábamos con José Trujillo, lo recordarán, que es un pintor que ha muerto, que murió joven, y un día le dije, mirá, José, digo, esta obra y digo, dice Laguna del Diario, además estaba firmada atrás por el autor como Laguna del Diario. Digo, ¿a qué parte será? Y me dice, es la Laguna del Diario desde la casa de él. Y ahí me contaba José que él, siendo alumno de Manolo Lima, iba a visitar a este hombre, a Eduardo Amézaga, a esa casa en la Laguna del Diario, del otro lado de la laguna. Dice, y esto es exactamente la bajada desde la casa hacia la Laguna del Diario. Esto es Ana Baxter, una pintora argentina que vivió mucho tiempo con nosotros. Murió hace relativamente poco tiempo. Ella se hizo ciudadana uruguaya y vivió muchos años acá. Esto es un Imarangatú. Y bueno, esto es José Trujillo, que recién lo nombraba. Esta fue una obra que fue premiada en el año 2005, hoy les decía que era catedral, no, 1995. La gente del Museo Mazzoni en el año 1995, con motivo de recordarse los 100 años de la inauguración y consagración de la iglesia catedral, llamaron a un concurso donde Edgardo Ribeiro era parte del jurado. Edgardo Ribeiro, Bate Gasore, que murió hace muy poquito, era parte del jurado. Ignacio Olmedo era parte del jurado, y no recuerdo quién más. Bueno, y llaman a un concurso, y esta obra de José Trujillo es la que sale ganadora. Está, por lo tanto, en el Museo Mazzoni. Es una etapa de José Trujillo en la que él pinta mucho ese Maldonado despojado, muy metafísico, ¿no? Bueno, esta es la que les decía hoy, de la Gorgorita, de Meseta, es una acuarela de la Varga, con la Gorgorita allí. Sí, el techo. Este San Carlos, que lo teníamos que poner de alguna manera. Esta es una pintura de Wilson Amaral. Sí. Es una esquina típica de la plaza. Lo puse. Alberto Verdía. Sí, lo puse para un homenaje a Verdía, ya que le tiraron toda su pintura. Esta es una témpera, una cosa muy sencilla. Verdía era el autor de todos los frescos que estaban en el Hotel San Rafael. Y cuando se tiró abajo del hotel, se tiraron abajo los frescos, cosas que uno no puede entender. Sí. Cosas que uno no puede entender cuando la gente de patrimonio, porque bueno, todos nos movimos, ¿qué pasa? Y la respuesta era que eso era privado y no se logró, vinieron de Montevideo, no se logró frenar. Fíjense que si en la época
en la época del golpe militar se logró sacar sanamente Sí, Sí. la del Castel Capurro, Que era privado. que estaba en una estación de servicio. Sí. Y hoy la seguimos disfrutando. ¿Cómo no se iba a poder hoy día con toda la tecnología que Era hay un salón, salvar era un esas, salón de exposición de automóviles. Pero- salvar esas No, obras? los que estaban en el Senguá de Torres García también se sacaron así. Bueno, sí, claro, pero ponle que ahí hubo etapas donde no había una Una tele. no había una toma de conciencia, ¿no? Pero ahora yo creo que no puede ser que en esta época se... Bueno, y este hombre, él venía mucho más que nosotros. Y quiero terminar con esta porque es el dueño de casa. Es una torre del vigía que pintó Aedo. Y a su manera, pues él tenía esa pintura un tanto medio surrealista y un poco... Nada mal, ¿eh? y bueno, y ahí está con esa luna, que bueno. Así que, muy bien. Bueno, porque en realidad hubiera querido mostrarles El alguna... año que viene, Daniel. Sí, pero no, además anduvimos justitos. Si no, yo...